Bien, mis amados, oro al Señor y presentamos la palabra en el día de hoy. Padre, te damos gracias. Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús que seas tú bendiciendo la vida de todos nosotros por medio y a través de tu palabra. Señor, te pido esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, mis amados, y estaremos hoy finalizando con esta serie, la cual hemos titulado Aliados de promesas. Y cuando hablamos de esto, nos referimos la semana anterior a el periodo en el cual dice la Biblia que Abraham tenía una gran promesa, el padre de la fe, pero vimos cómo por medio de Eliezer, un criado de la casa, la promesa que tanto él como Isaac tenían se materializó por la diligencia de alguien que se volvió aliado de la promesa, un colaborador incondicional de la promesa de Abraham. También hablamos acerca de cómo Natán y Betsabé, que en el pasado tuvieron serias, gravísimas diferencias, tuvieron que dejarlas de lado para unirse, para conseguir que la promesa de Dios a Salomón se cumpliera. Vimos eso, lo explicamos bastante bien, pero en el día de hoy vamos a enfocarnos en un personaje que para mí es uno de los personajes más idóneos que la palabra nos ofrece para describirnos lo que es alguien que es un aliado de promesa. Tal vez usted se pregunta, ¿y qué interesante tiene yo saber eso o conocer eso? Bueno, lo que tiene de importancia para usted es que cuando entendemos la revelación que hay en ser un aliado de promesa, nosotros podremos entonces fungir de esa manera, porque por lo general, y lo digo con el mayor respeto, los predicadores modernos se enfatizan mucho en lo que Dios va a hacer con tu vida, a dónde Dios te va a llevar, a dónde Dios te va a colocar las promociones y las bendiciones que hay para ti, pero muy poco se dice acerca de la función que todos vamos a tener de facilitar e impulsar a personas, a otras personas, para que lleguen a su destino. Eso se le da muy poco valor, muy poca importancia. Para la generación presente, ser siervo o servir lo ven casi como un insulto, como algo denigrante para la vida. Pero cuando yo miro la palabra, el Señor me enseña qué dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera ser grande entre ustedes debe aprender a servir a los demás, y así es el que se engrandece en el reino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo servirle a alguien más no me envilece, me engrandece. Y cuando yo hablo de ser un aliado de promesa, me estoy refiriendo a la función que nos va a tocar a todos, porque de repente nos toca que nos sirvan, nos toca que ser servidos por alguien, pero en esta peregrinar de la vida, en este viaje de la fe, nos va a tocar el momento de ser nosotros los que le sirvamos a alguien más. Y cuando llega ese momento, usted tiene que saber que no es que Dios te ha puesto en una condición infame, inferior, sino que Dios te ha colocado en una posición en la cual también hay promesas, porque hay promesas para el que, obviamente para el que recibe una promesa, pero también para el aliado, el que se une a esa promesa, también tiene recompensas y también se desatan promesas sobre el aliado. Y de eso vengo a hablarte en el día de hoy. Cuando vemos la vida de Jonatán, Jonatán es el personaje, uno de los personajes más excelentes que nos permite enseñar esto, porque veremos los pro, veremos los contra, veremos las cosas que sí, que como que alegran, y las cosas no tan alegres que tienen que ver con alguien que es aliado de promesa. Pero veremos el resultado al final. Que Dios nos ayude. Cuando nosotros somos aliados de promesa, tenemos que crear soluciones o conexiones saludables con la gente que tiene promesa. Cuando vemos a Jonatán, lo vemos como un hombre que antes de David aparecer en escena, ya Jonatán era conocido por su valentía. Por medio de él y un criado de él llamado Fura,
tuvieron una tremenda victoria sobre los filisteos. Trajo Dios respiro, liberación. Jonatán es un hombre aguerrido en la batalla. Es un hombre que Dios usa en este aspecto, comprometido con Dios. Pero dice la palabra que es hijo del rey Saúl. Pero como ya todos sabemos, Saúl es un hombre que se desconecta de Dios. Y al desconectarse de Dios es privado de dejar un legado. Eso perjudicó la vida de Jonatán, porque Jonatán ya no sería el rey, porque Dios se buscó un nuevo rey, en este caso es David. La palabra dice que cuando David enfrenta al gigante, lo derrota, algo sucede que comienza a marcar y comienza a determinar el destino de lo que sería la vida de David, pero también la vida de Jonatán. La palabra dice que David regresa con la victoria. David no tenía armadura, escudo, no tenía espada, no tenía nada. Incluso cortó la cabeza del gigante con la propia espada del gigante. Y cuando regresa David triunfante, algo sucede entre David y Jonatán. Y es que hay una alianza entre ellos, crean una conexión, porque Jonatán tiene el suficiente discernimiento para darse cuenta desde el primer día que conoce a David, que David iba a ser una persona muy importante y que no solamente eso, sino que el reinado no estaría para él, sino que el que sería rey sobre la nación sería David. Y dice la Biblia que la respuesta de Jonatán es que en lugar de convertirse en enemigo de David al verlo como un intruso, alguien que lo desplaza, sino que Jonatán lo que hace es prefirió convertirse en un aliado de la promesa que Dios tenía para David. La gente que va a ser aliado de promesa tiene que aprender un principio bien fundamental si es que quiere tener éxito en esta faceta de la vida. Es que tiene que aprender a ser humilde. Ninguna persona que es carente de humildad, ningún soberbio ni arrogante jamás podrá ser aliado de promesa. No podrás encajar en esta función. Dele la gloria a Dios si puede. No encajarás en ella. Porque la soberbia no te lo va a permitir, la arrogancia no te lo va a permitir. Pero vemos en Jonatán un ejemplo de humildad. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando David regresa, David no tenía nada, pero había tenido una gran victoria. Pero Jonatán puede ver que en él hay algo tremendamente grande. ¿Y qué hace? Le transfiere sus armas, su ropa, todas las cosas que eran de Jonatán. Jonatán se las regala a David. Y esto es algo más que un regalo. Es un reconocimiento de que él sabía de que lo que Dios iba a hacer en la próxima temporada con la nación no iba a recaer en él. Por eso él voluntariamente le entregó su espada, le entregó todo como una especie de reconocimiento a la persona de David. Y él dijo, de hoy en adelante yo seré aliado de la promesa que Dios tiene para ti. Jonatán sabía que él no iba a llegar. Jonatán sabía que el reino no era para él, pero dijo, yo voy a colaborar para que tu vida llegue a donde tiene que llegar. Habrá alguien que hoy puede decir en este día, puede ser que yo no llegue, pero voy a colaborar para que alguien más llegue. ¿Será que alguien puede decirle amén a eso en el día de hoy? Dele la gloria a Dios si puede en esta mañana. Mis amados, y un aliado de promesa cuida la vida de aquellos que tienen promesas de Dios. La palabra enseña que desde el momento en que David obtiene este triunfo tan grande, pues sí, en su momento se alegraron porque se libraron de Goliat, pero comenzó a pasar algo inmediatamente, que fue que cuando Saúl vio que la gente empezó a reconocer a David y imagínense, a darle reconocimiento y honores, y entre esos reconocimientos y honores estaba que las muchachas, las doncellas de la nación se inspiraban en David para componer canciones. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Cuando Saúl oye esto, un hombre que está preso de su arrogancia y de la vanagloria, él interpreta esto como algo malo y dice que de ahí en adelante nunca más miró a David con buenos ojos. De ahí en adelante quiso arreglárselas de múltiples maneras para asesinarlo. Lo mandaba a misiones suicidas, pero milagrosamente David prevalecía y superaba toda expectativa, porque Dios estaba con él. Vengo a decirte en esta hora que cuando Dios está contigo, nada te va a parar, nada te va a detener. Y aunque la misión parezca suicida, Dios te va a dar la victoria. Dele la gloria a Dios si puede en el día de hoy. Que Dios está contigo.
como poderoso gigante. Al darse cuenta que no podía mandarlo a ninguna misión donde lo asesinaran, murieran las guerras, Saúl tuvo más miedo de él. Y tanto así que también la hija del propio Saúl se enamoró perdidamente de David y más miedo tuvo de él, porque se dio cuenta que cada vez el joven David era más popular, era más amado por el pueblo, por la gente. Su propia hija, su propio hijo lo miraba como un hermano. Se amaban como a sí mismo el uno al otro, y más miedo le daba a Saúl. La palabra dice que esto generó que Saúl quisiera matar a David, a un punto donde una ocasión quiso asesinarlo él mismo con sus propias manos. Dice que David cantaba en inicio y tocaba el arpa, y los demonios que atormentaban la vida de Saúl se apaciguaban. Pero llegó un punto donde ya ni eso le funcionaba. Y dice que un día David tocando, Saúl tomó su lanza y intentó clavar a David en una pared, pero David, Dios lo libra una vez más y escapa de aquello, se va de prófugo y se da cuenta David que Saúl quiere asesinarlo. Ante todo esto, vemos que Jonatán está en una encrucijada. ¿Qué encrucijada? Entre dos lealtades. La lealtad a mi padre y la lealtad a un amigo que es como un hermano, que lo amo como a mí mismo, que sé que Dios tiene grandes planes con él. La palabra dice que Jonatán defendió a David. Dice la palabra que Saúl quería matarlo y le dijo en el verso 1 de 1 Samuel 19, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y le dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó la vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel, y tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová que no morirá. Mis amados, un aliado de promesa siempre habla bien de la persona con la cual se ha hecho aliado. Alguien dígale amén a eso si puede. Aleluya. ¿Qué principio me enseña esto? Y es que Jonatán defendió a David porque lo amaba. Y nadie puede ser aliado de la promesa de alguien a quien no ama. La mejor manera de mostrar que hay amor en tu corazón para la vida de tu hermano, para mi propia vida, para la vida de cualquiera de los que está acá, es aprendiendo que nadie puede ser aliado de promesa de una persona a quien no ama. Aprende a amar, y cuando te vuelves enemigo de la promesa de alguien es porque no lo ama. Pero cuando te vuelves aliado de la promesa de alguien es porque lo ama. Yo quiero saber cuántos aliados de promesa yo tengo aquí en esta casa en esta tarde. Veo un aliado de promesa, veo más aliados de promesa, veo aliados. Gente que dice: yo amo la vida de mi hermano, amo la vida de mi supervisor, amo la vida de mi mentor, amo la vida de mi pastor. ¿Por qué vemos acá, mis amados? Porque Jonatán habló bien de David. Y dice la palabra que en ese momento logró cambiarle el pensamiento, al menos temporalmente, a Saúl. Saúl dijo: tienes razón, todo lo que has dicho, tienes razón, no morirá. Yo no sé si usted es un factor de cambios positivos en el círculo donde usted se mueve. Pero si Dios te ha colocado en un círculo, en los círculos se hablan cosas. En las cenas se hablan cosas. En los almuerzos, en los trabajos, en la hora del almuerzo se hablan cosas. En los pasillos se hablan cosas. Y a veces cosas que no son tan agradables. Ojalá que haya gente que cuando oigan que algo atenta en contra de la vida de alguien con promesa, alguien que sea como Jonatán, que se inspire en Jonatán y diga: no hablen así, él no es como él dice, ella no es como dicen, él ha hecho esto positivo, hizo esta otra cosa positiva. Jonatán resaltó
el momento en el cual David libró a la nación de la vergüenza y libró al ejército de la vergüenza. Vamos a exaltar lo positivo de la gente. Alabado sea la gloria de Dios y convirtámonos en aliados de las promesas de ellos. Haciendo esto glorificamos al Señor. Porque sí, mis amados, obviamente sabemos que David tuvo faltas. Todo el mundo las sabe. Usted tal vez me conoce algunas faltas mías y algunas faltas de alguien más. Pero cuando somos aliados de promesa, no resaltamos las faltas de una persona, no las magnificamos, sino mostramos el aspecto positivo. Es más, son más las cosas buenas que la gente tiene que las cosas malas. Pero cuando tú no eres aliado de promesa, exaltas todas las decadencias y las carencias de una persona para mostrarlo como lo peor, para que el mundo lo interprete como lo peor. Pero vengo a decirte que los aliados de promesa siempre exaltamos lo mejor de la gente, porque sabemos que hay cosas grandes y las cosas malas Dios las va a arreglar en el camino. Aleluya. La palabra dice: soportaos los unos a los otros. Aprendamos a soportarnos, aprendamos a sobrellevar los unos las cargas de los otros, y así seremos discípulos del Señor. En esto conoceréis que son mis discípulos, dijo el Señor. ¿En qué manera? En que se amáis los unos a los otros. No somos discípulos por venir a la misma iglesia o por cargar una Biblia enorme. Somos discípulos porque nos amamos los unos a los otros. Y ese es el sello de garantía, el sello de distinción de un discípulo, es el amor uno por el otro. Y el que ama a su hermano, ama también la promesa que Dios le ha dado. La promesa que Dios le ha dado a tu hermano no puede irritarte, no puede molestarte, no puede enojarte. Porque Dios también tiene una promesa para ti. Alabado sea la gloria de Jesucristo. Aleluya. Un verdadero aliado siempre busca el bienestar de aquellos que tienen promesas. Vamos a buscar el bienestar de la gente. Vamos a buscar que la gente mejore. Lo que ha dicho la pastora acá. Vamos a procurar el bienestar de aquellos que hoy no pueden tal vez asumir el costo del refrigerio, que es mínimo, pero hay gente que está en una condición tan difícil que ni eso pueden asumir hoy. Pero eso es hoy. Lo que tú ignoras es que esa gente mañana esa gente Dios la bendice. Esa gente mañana Dios la progresa, la prospera. Si te lo diré yo, que he visto gente aquí que llegó, que yo no quiero mencionar nombres de nadie, pero yo he visto gente aquí que llegó que no tenían nada. Muchos de ellos vivían en basement, sótanos llenos de humedad, infrahumanos. Ya no viven ahí. Ahora viven en sitios que usted se queda bobo con como vive esa gente. Y dice: wow, cómo Dios lo ha bendecido, lo ha prosperado. Porque el que tú ves hoy que parece que no tiene porvenir, Dios tiene promesa para él y te va a convenir ser un aliado de la promesa de él, porque aleluya, mi alma alaba la gloria. Vas a ser el canal de la bendición que Dios va a usar para expandir eso. Sea Dios glorificado. ¿Cuál es nuestro deber con aquellos, mis amados, que un día tuvieron promesa, que fueron aliados de nuestra promesa? Yo tengo un deber, porque sí, tenemos que darle balance a las dos cosas. Hay gente que hoy son aliados de promesa y otros que están recibiendo los beneficios de esa alianza. O sea, gente que está siendo beneficiada de la asociación, si se puede usar ese apelativo, asociación que alguien está teniendo, que tú no te das cuenta, pero hay gente que está aportando en ti. Hay gente que aportó en mí, pero hay gente que está aportando en ti y tú nada más estás siendo beneficiado del mentoreo de alguien, del cuidado de alguien, del esfuerzo que alguien está haciendo. Tú estás siendo solo un recipiente. Pero sabes una cosa, que todo aquel que ha sido bendecido por lo que alguien más ha hecho tiene también deberes y compromisos. Porque esto es un ciclo que activa bendiciones. Es como los que juegan tenis, ¿no? Que uno le tira la pelota, el otro se la pasa y así, y el juego sigue. O sea, tú tienes que saber cuando la pelota cae en tu lado de la cancha, saber cómo pegar para que sigas en la jugada y sigas en el juego. ¿Será que tú me puedes entender en el día de hoy? Entonces, hay una respuesta. ¿Cuál es nuestro deber? La palabra dice en 1 Samuel 20, del verso 13 al 17, Jonatán diciendo: pero si mi padre intentara hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviare para que te vayas en paz
y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová, Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Todo esto que he leído se traduce en cosas muy sencillas. Jonatán está claro de que David va a prevalecer y la casa de él, de su padre, no va a prevalecer. Pero Jonatán ha sido un aliado incondicional. Alguien que supo distinguir entre la lealtad y el compromiso familiar versus el compromiso de una promesa. Quiero que me oiga bien. Yo le voy a decir algo y no se vaya a enojar. La gente dice que la sangre pesa más que el agua. Ciertamente lo es. Pero usted no puede estar apoyando familiares suyos endemoniados. Hay gente que tiene familiares que están como Saúl, endemoniados hasta los dientes. Y solo porque son familia tuya, primo, el hermano, la hermana, el quien sea, familiar tuyo, tú sientes un deber de apoyarlos aunque estén equivocados. Yo aprendo de Jonatán, que Jonatán supo distinguir entre la promesa que Dios le había hecho a David y los demonios que controlaban la vida de su padre. Entonces, eso no se trata de traicionar a nadie, porque Jonatán no traicionó a su padre. Simple y llanamente Jonatán no se puso de acuerdo con los demonios que atormentaban a su padre. Y lastimosamente tenemos gente en las congregaciones que cuando llega la hora de decidirse por la lealtad, ¿a quién? Se alían con la lealtad al que está endemoniado y prefieren mejor agredir y disminuir a aquel que tiene una promesa legítima para apoyar a un endemoniado solo porque es familia tuya. Ahí fueron poquitos los aplausos. Ahí como que dije algo incómodo. Dije algo que lastimó a 2 que 3. Si estás lastimado, quédate callado. Pero si esa palabra es para ti, dale una alabanza a Dios que retumbe este santuario. Aleluya. No, pastor, porque es mi papá. No, pastor, porque es mi hermano. No, pastor, porque es mi hermana. Endemoniados hasta los dientes están. Tienes que amarlos, quererlos, respetarlos, pero no te puedes alinear con gente endiablada solamente para quedar bien con ellos, porque tenemos que darnos cuenta dónde es que está la promesa y dónde es que están los demonios. Alguien dígale amén a eso si puede. Tan sencillo como eso. Y Jonatán amaba y respetaba al papá. Claro que lo amaba y lo respetaba. Siempre lo hizo. Nunca habló despectivamente de él. Porque esos son otros. Los que maldicen padre y madre. Eso la vida se les acaba rápido. Pero dice aquí que Jonatán sabía esto. Pero dijo, yo amo a mi padre, pero mi padre está mal. Saúl venía mal hace tiempo. En cierta ocasión dice la palabra que también ya con esa cosa de vanagloria y de orgullo, le prohibió al pueblo comer en medio de la guerra. Solo porque él lo decía. Pero Jonatán no escuchó el mandamiento, porque andaba peleando la guerra de él. Dice la palabra que cuando regresó, ellos pasaron por un campo tremendo, que eso tiene su revelación, pero no tengo tiempo, que corría la miel en aquel campo. Y dice la palabra que la gente miraba la miel y no podían comerla, desmayándose del hambre, no podían comerla porque Saúl dijo, el que pruebe algo de comida hoy va a morir. Pero Jonatán no escuchó. Dice la palabra que él tomó la vara, una vara que tenía, y la metió en la miel y la probó. Y dice que los ojos se le aclararon. ¿Por qué? Porque la glucosa, estaban todos bajos de glucosa por la inanición de comida. Y la miel, dice la palabra, que le alumbró los ojos y le regresó la visión. Un poco de miel. Una revelación tremenda ahí. Cuando dice la palabra que Saúl escucha esto, Saúl quiere matar a Jonatán, su propio hijo. Y dice la palabra que el pueblo se lo impidió. Dijo, Jonatán no se muere hoy porque él ha hecho una gran proeza en pro de la nación. Mi alma alaba la gloria de Dios. Alguien tiene que entender palabra de Dios. Hay gente que está en posición de autoridad, pero está endemoniada.
Sí me oyó lo que le dije, ¿verdad? Gente que ejerce en posiciones de autoridad, pero no le cabe un demonio más encima. Lo dije, se tenía que decir y se dijo. Repártalo para donde usted quiera. Se tenía que decir y se dijo. Los que ejercemos autoridad tenemos que entender una cosa bien claro. Dios nos da unos privilegios tremendos. Yo ejerzo autoridad sobre esta iglesia hace 21 años casi. Eso es un privilegio tremendo, pero ¿qué responsabilidad tengo? Tengo que mantenerme cerquita del corazón de Dios. Tengo que mantenerme humilde delante de Dios. Tengo que mantenerme en la palabra de Dios. Porque hay demonios que están buscando gente que está ejerciendo autoridad. Porque saben que eso pueden confundir a la nación entera, a un país entero, una congregación entera. Guárdenos Dios. ¿Qué dijo Jonatán? Mi padre con ese mandamiento ha turbado el país con mandamientos absurdos que nada tienen que ver con el corazón de Dios. Mire, yo he probado un poco de esta miel y he recobrado la visión, el ánimo, tengo fuerza. Hoy Dios nos hubiera dado una grande victoria, mucho más grande, si mi padre hubiera permitido que el pueblo probara de esta miel. Esta miel la puso Dios para nosotros y mi padre la impidió. Un hombre de autoridad desconectado de Dios por completo va a hacer que la ruina venga sobre una familia, sobre un negocio, sobre una iglesia, sobre lo que usted quiera. Todo el que ejerza autoridad tiene que darse cuenta que tiene que estar conectado con Dios antes de que arruines tu propia casa, antes de que arruines tu propia casa de vida, antes de que arruines todo lo que tengas a tu lado, en tu entorno se va a levantar o se va a caer en torno a la visión que tú tengas y cuán cerca esté tu corazón del corazón de Dios. Alguien que lo crea conmigo, identifíquese, no lo veo. Voy a pensar que está herido, lastimado, lastimada. Dele la gloria a Dios en el día de hoy. Su nombre sea la gloria. Mis amados, siempre tendremos misericordia de aquellos que un día fueron nuestros aliados. Porque Jonatán le dijo, acuérdate cuando tú estés allá, si yo sobrevivo, no dejes que los enemigos de mi padre me maten. Y si no sobrevivo, no borres mi nombre de los anales de la historia. No borres mi legado. Mantén mi legado y mantén mi descendencia, mi linaje. Ese es un pacto y eso es un compromiso que tienen aquellos que reciben las bendiciones de tener un aliado de promesa en su vida. ¿Me entiende? Y es que usted tiene que entender esto. Este principio yo lo tengo muy presente en mi vida. Hay gente que me ha bendecido la vida a mí. Y hoy ni están aquí ni sirven al Señor en algunos casos. Pero yo siempre siento una deuda de gratitud con ellos. Porque cuando yo estaba en la de abajo, fueron la gente que fueron aliados de mi promesa un día. No es como la gente puede pensar, no es que lo tienen comprado. No, no me tienen comprado. A mí nadie me compra, pues no estoy a la venta. Usted no tiene dinero para comprarme a mí. ¿Entiende? Lo que sí tengo es una gran deuda de gratitud con gente que en mi momento de dificultad fueron aliados de mi promesa, como lo tuvo David con Jonatán. Porque usted ha visto la historia del famoso Mefiboset, la canción que se canta, el rey me mandó a llamar, todo eso que nos gozamos tanto, es el resultado de este pacto. Porque David despreciaba, dice la misma Biblia, despreciaba a los que eran gente que era lisiada de los pies. Dice, los aborrezco, dijo David un día. Pero dice que con el tiempo se dio cuenta que hubo un sobreviviente, hijo, único hijo de su amigo, el del pacto, Jonatán, su aliado de promesa. ¿Qué tuvo que hacer David? Tuvo que dejar de lado, repudiar y echar de lado todos sus complejos, todas sus interpretaciones de la vida y decirle al lisiado que se sentara a la mesa todos los días porque él tenía una promesa con su aliado de promesa que era Jonatán. No sé si tú puedes entender esto. No sé si lo puedes entender. Pero hay cosas que tus hijos van a vivir que van a ser el resultado de tu legado. Hoy tú tienes que ser aliado de la promesa de alguien más porque tus hijos van a ser librados de lo peor
y estarán a la mesa. Alguien tiene que decirle amén a eso. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Alguien tiene que darle un grito de gloria a Dios en esta hora. Yo siento alabar a Dios. Yo siento ganas de glorificar a Dios. Siento que su presencia está aquí. Algo se rompió aquí hoy. Hay poder en la sangre de Cristo. Yo siento algo que me quiere explotar adentro. Yo sé cuando Dios se está moviendo y Dios está haciendo algo en el corazón de alguien. Hay alguien que hoy se le ha revelado, un velo se le quitó de los ojos y se da cuenta de que vas a cosechar mucho más de lo que sembraste. ¿Sabes por qué? Porque ese es el principio fundamental de la siembra y la cosecha. Siempre se cosecha más de lo que sembraste. Y aquellos que han sembrado con lágrimas y han sido aliados de promesa, cosecharán mucho más abundantemente. Mucho más abundantemente de lo que tú piensas. Santo lo que viene ahora. Nunca te conviertas en un obstáculo para el cumplimiento de una promesa. Si no vas a ayudar, no estorbes. No te conviertas en un estorbo. Los discípulos sin fuego, sin pasión, se vuelven en estorbos con conocimiento. Gente que sabe mucho, pero nada más estorba. Siempre le ven el feo a todo. Siempre le ven pelos a la sopa. Siempre encuentran algo para no hacer. Leen la Biblia buscando razones para no hacer. Yo leo la Biblia buscando razones para hacer. Alguien dígale amén a eso si lo cree. Aleluya. Saúl se calmó aquel día. Si tienes razón, hijo, me has abierto los ojos. Y es verdad, David es nuestro mejor hombre. Casi la mente, los pensamientos, pero eso le duró poco. Porque ese es el problema de la gente que no se arrepiente legítimamente de las cosas. Se dan cuenta que están equivocados, pero su rencor, sus celos, sus carnalidades son tan poderosas. Y los demonios que los atormentan son tan poderosos que regresan otra vez a su viejo modo de pensar. A pesar de que reconocieron estar equivocados primero, vuelven otra vez a la equivocación como si fuera virtud. ¿Sabes cuántas veces Saúl quiso matar a David? En varias ocasiones. En una ocasión lo persiguió y David le cortó el borde del manto y se lo enseñó de lejos. Mira, aquí está el borde, te pudo haber matado. David, hijo mío, le decía. En otra ocasión fue David de noche y le llevó la lanza y lo que llaman ustedes el guacal, la vasija del agua, y la lanza se la robó por la noche con la intención de devolvérsela a la mañana siguiente. Y Saúl buscando su lanza y su guacal y no la encontraba. Un ladrón se ha metido acá. Y David desde la punta a un cerro allá le decía: no hay ladrones. Y regañó al general: mal guardaespaldas, han entrado a matar a tu señor y tú plácidamente dormido. Aquí está la lanza, aquí está la vasija de agua, manda a alguien que la venga a buscar. Yo no quiero hacerte mal como la gente dice, que yo quiero destruirte. ¿Qué respondió a Saúl? David, esta no es tu voz, hijo mío. No es tu voz esta, hijo mío. Tenía lapsos donde veía a David como realmente era, como alguien leal, como un hijo, como familia. Y de momento los demonios lo cambiaban. Así le pasa a mucha gente. Hoy aman la iglesia, hoy están contentos y mañana andan hablando mal. Endemoniado estás. Eso es lo que estás, endemoniado. Porque no tiene sentido lo que haces. Hoy sabes que Dios te ha bendecido aquí, que aquí han pasado cosas grandiosas con tu vida, con tu casa y con tu familia, y mañana estás hablando mal del mismo sitio donde Dios te bendijo y hablando mal del mismo vaso que Dios usó para bendecir la vida tuya. Estás como Saúl, endemoniado. Pero puede ser liberado hoy por el poder de Dios. Toda esa gente que usted los ve que hablan así, esa gente está endemoniada. Y pueden ser liberados como que se pueden morir con todos sus demonios. Solo Dios sabe lo que va a pasar con ellos.
Gente que usted sabe que Dios los bendijo grandemente, que lo reconocen, saben la historia, todo lo que saben de Dios lo aprendieron acá. ¿Y cómo vas a hablar mal del sitio donde Dios te salvó, te liberó, te prosperó, te progresó, bendijo a tu familia? Ahora ese lugar para ti es una cloaca. Pues lo que estás endemoniado entonces. ¿Será que puedes decirle amén a eso? ¿O me dejaron solo acá? Lo dije. Porque yo tengo que decir cosas así siempre. Mire, Saúl se encendió en ira porque Jonatán apoyaba a David. Dice la palabra que Saúl en cierta reunión, dice, se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, su hijo. Y mire lo que le dijo Saúl a Jonatán: hijo de la perversa y rebelde. Eso es una manera de como insulta a la gente hoy, que dice hijo de pip a alguien que quieren insultar. Saúl insultó a su hijo, hijo de la rebelde, de la perversa. Qué manera de hablarle a un hijo, ¿no? ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya, para confusión y la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere, David, hijo de Isaí, viviere sobre la tierra, si ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Quiero matarlo mientras David viva. ¿Qué hace el endemoniado? Le dice a su hijo: tú eres un hijo de eso mismo que pensó usted. Le dijo: ¿por qué has elegido a David? Mientras David viva, tu herencia está en juego, tu reino está en juego. Tráemelo. Hagámoslo morir, porque mientras él viva tú jamás tendrás tranquilidad. Saúl a su hijo. ¿Me estoy dejando entender? O sea, ¿cuánta presión puede ejercer un padre sobre un hijo para hacerlo claudicar de una promesa? O para mí ese mismo poder lo tenemos también para afirmarlos en una promesa. La palabra de un padre es poderosa. Podemos afirmar o podemos derribar. Como está endemoniado, está derribando al hijo. Y el hijo no se derriba porque tiene una confianza en que se ha vuelto aliado de una promesa, que la maldición del padre Mire, aquí hay gente que yo estoy seguro que unos no conocieron al padre y otros que conocieron a su padre. El recuerdo que tienen de sus padres es un recuerdo nefasto. La persona que más daño le ha hecho a usted es su padre. La persona que te debió cuidar, afirmar y proteger, ese es el que más daño te ha hecho. Y tú lo sabes. Sin embargo, mis amados, cuando hay una maldición de un padre sobre la vida de un hijo, no es una sentencia irrevocable. Porque usted tiene un padre que tiene más autoridad que el padre terrenal suyo. Por eso la palabra dice que Saúl maldice a Jonatán con maldiciones muy terribles. Pero Jonatán se mantiene firme en el pacto. ¿Será que puede darle gloria a Dios si puede? Habrá momentos, iglesia amada, aquellos que son aliados de promesa, que será tu propia familia la que pudiera incitarte a que abandones tu posición de ser un aliado de promesa, como los hemos conocido. Familias que han hecho reuniones donde se juntan todos solo para acorralar a un discípulo de aquí, para decirle qué estás haciendo. Ya nos dimos cuenta que estás diezmando. Nos dimos cuenta que andas parqueando carros en el frío. Ya nos dimos cuenta que andas ahí metido. Estamos preocupados por ti. Queremos sacarte. Te han lavado el cerebro. La familia. Es la familita. Pero ¿qué han hecho el discípulo? Yo he tenido discípulos así que han hecho. Ese discípulo bravo se paró y miró a toda la familia y le dijo: yo cuando era un borracho, drogadicto, que no tenía ni
para pagar la renta. Ninguno de ustedes se reunió para ver cómo me resolvían. Siempre les andaba pidiendo prestado y no me prestaban. Ahora estoy en la iglesia y ustedes son los que me piden prestado a mí. Ustedes son los que me buscan a mí. Ustedes son los que mi alma alaba la gloria. ¿Ah? Ahora están preocupados por mí. Ahora es que estoy bien yo. Ahora doy ofrenda y me va bien. Diezmo y me va bien. Tengo de sobra. Tengo hasta para prestarle a ustedes. Dice, me contaba él que todos así. Preocupados ahora porque buscaba a Dios. Porque ya no bebía guaro. Ya no usaba droga. El problema de ellos es que estaban en la iglesia. Hicieron una reunión de familia solo para confrontarlo con ese terrible mal. Que ahora era cristiano. Ya no bebía, no fumaba, dejó la droga. Preocupados porque según aquí les robábamos el dinero y era cuando más dinero tenía. La familia. Hay veces que la familia tuya, te vas a dar cuenta que tu familia, como están así atormentados como Saúl, van a querer sacarte de tu propósito y de las promesas que Dios tiene para ti. ¿Será que tú puedes creer eso? Pero tú vas a hacer como hizo Jonatán. Te mantendrás firme. ¿De qué querrá convencerte a alguien en la vida? ¿Qué le dijo Saúl a Jonatán? Mientras David viva, tú no vas a progresar. Tu herencia está en riesgo. Mientras David viva, tú no serás rey. Hay gente que te va a querer convencer que la promesa de otra persona anula la tuya. Y yo quiero que tú sepas que cuando Dios le hace una promesa a alguien, no se la hace en deprimente de la tuya. Dios le promete a él porque tiene para darle a él. Y te promete a ti porque tiene para darte a ti. Y el tú colaborar con la promesa de alguien no va a hacer que la tuya no se cumpla. Alguien dígale amén a eso. Alguien dígale amén a la palabra en esta hora. Tu promesa se va a cumplir cuando aprendas que la promesa de tu hermano también tiene importancia y también tiene valor. Que tú no eres el único exclusivo. No, la promesa tuya es importante, pero la de tu hermano también lo es. Solidarízate con la promesa de tu hermano y tú vas a ver cómo Dios bendice tu casa y tus promesas se activan. Alabado sea la gloria de Jesucristo. Aleluya. Hay un precio que conlleva ser un aliado de promesa, porque llegó un punto terrible, un punto que parece un punto sin regreso. Primera de Samuel 20:32. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. No había marcha atrás. Este señor ya no entiende de razones. Primero lo logró convencer, pero cuando Jonatán sigue abogando, porque es el aliado de la promesa de David, ¿cuál es la respuesta de Saúl hacia su propio hijo? Hacerle lo mismo que le quería hacer al dueño o al recipiente de la promesa original. ¿Qué quería hacer Saúl con David? Quiso clavarlo con la lanza en la pared. Jonatán se volvió su aliado de promesa. ¿Qué quiso hacer Saúl? Clavarlo en la pared como quiso clavar a David en la pared. En otras palabras, las persecuciones de David también vinieron sobre el aliado. Las mismas. Los mismos atentados de David vinieron sobre Jonatán. Las mismas cosas que a nosotros nos pueden venir, tú por estar aliado a nuestras promesas, te van a venir a ti. Cuando de mí hablen, también van a hablar de ti. Las mismas cosas van a hablar de ti. Porque me apoyas a mí. El pastor Rivera es un ladrón. De ti dirán lo mismo, porque me colaboras a mí. Pero no se asuste. No se asuste, que aquí viene lo bueno. Porque si el diablo va a levantar las mismas persecuciones para el original poseedor de la promesa como para el aliado, Dios también va a bendecir al aliado de la misma proporción en cómo bendice al originario. Alguien dígale amén a eso. Porque la palabra de Dios dice
que si un vaso de agua dieras a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta. Dios mío, alguien ayúdeme. Recompensa de profeta vas a recibir. Tal vez nunca has profetizado nada. Tal vez nunca has predicado desde un púlpito, pero solo por el hecho de colaborar con la promesa de aquel. Dios mío, alguien tiene que ayudarme. No me pueden dejar solo ahora. La bendición que Dios tiene para un profeta, solo por darle un vaso de agua, activaste la recompensa del profeta, también la recibe el colaborador. Esto lo dijo Jesús. Eso lo dijo Jesús. Entonces, si Jesús lo dice, yo lo creo. Aquí hay gente que Dios los va a bendecir solo porque han decidido ser parte de la promesa que Dios tiene para esta casa. Cuando Dios dice que va a bendecir esta casa, no piense en paredes. Dios está hablando de bendecirte a ti, a tu familia, tus generaciones, tu empresa, tu finanza. Cuando Dios dice que va a prosperar las finanzas de la casa, no es que va a prosperar las arcas de la iglesia, va a prosperar las tuyas. Alguien tiene que creer esta palabra. Recibe esta palabra. Recibe esta palabra. Recibe esta palabra. Recíbala. Recibe esta palabra. Recibe esta palabra. Cuando Dios habla de la casa, cuando Dios habla de río de agua viva, está hablando de ti. Está hablando de ti. Está hablando de ti. No es de otra gente, es de ti. Cuando Dios bendice la obra, es a ti el que va a bendecir. Mi alma alaba la gloria. A ti es el que va a bendecir Dios. No es de otra gente, no es de otro país. Esto es de acá, los de acá. Las promesas que están adjudicadas a esta casa son las promesas que vienen para tu casa. Un simple vaso de agua. Un vasito como este. ¿Quién trajo esto acá? ¿Quién fue? ¿Tú? ¿Tú fuiste? Recibe la recompensa. Así dice el Señor. Lo que pasa es que a alguna gente se le hace demasiado insólito esto, creerlo. No podemos creer eso. Nos están lavando el cerebro. Jesús lo dijo. Fue Jesús el que lo dijo. Ni soy yo, nada más me estoy suscribiendo a las palabras que Jesús dijo. Un vaso de agua. Recompensa de profeta tendrá. Entonces mira a ver a quién le das el vaso de agua. Mire, pudiéramos perder el afecto de personas muy importantes en nuestra vida solo por ser aliado de promesa. Un día Jonatán nació, como los niños que presentamos acá. Nació, Saúl se alegró tanto. Y Jonatán, donde iba su padre, iba él. Siempre estaban juntos. David, cuando murieron los dos el mismo día, David dijo, Saúl y Jonatán eran como águilas. Sus espadas nunca volvían atrás sin recompensa, sin la sangre de los enemigos. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Saúl y Jonatán pelearon juntos las batallas de Dios. Pero Saúl le dio lugar a un espíritu no agradable. ¿Cómo tú tomas un hijo en tus brazos, lo crías, lo formas, lo enseñas, lo educas y después quieres matarlo? Es lo que hace el diablo. El diablo no viene a jugar con nadie. El diablo no es nada graciosito, ni chistoso, ni cordial. El diablo viene a hurtar, viene a matar y viene a destruir. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. A su nombre sea la gloria. Sufriremos las consecuencias, las mismas consecuencias de aquellos con los cuales Dios ha hecho una promesa. Un aliado sufrirá las mismas consecuencias, pero también tendrá las mismas
bendiciones. Termino con esto, linda iglesia. La palabra dice, nos enseña cuál debe ser nuestro deber hacia aquellos que han sido nuestros aliados. ¿Cuál es mi deber? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué espera Dios de mí en ese particular? Apreciamos la vida de aquellos que nos han apoyado. La Biblia dice en 1 Samuel 20:41. Quiero leer porque esto es medular y con esto quiero cerrar, porque esto es muy importante. Póngase de pie. 1 Samuel 20:41 dice: y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro. Y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo. Escuche bien: entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y se levantó y se fue. Y Jonatán entró en la ciudad. Primera lección: aquellos que hemos sido bendecidos por la vida de alguien, los que hemos sido apoyados por alguien, tenemos un deber. Dice la Biblia que David, a pesar de saber que la promesa de ser rey era para él, dice que él se inclinó 3 veces delante de aquel que él sabía y que también él sabía no llegaría. Jacob, cuando regresó a su casa y se encontró con Esaú, su hermano, sabemos que la promesa era para Jacob y no para Esaú, pero el que se inclina y hace reverencia es el de la promesa. David se inclina ante Jonatán, reconociendo su aporte. Jonatán sabía que él no llegaría. Él mismo lo dice. Él mismo lo dice. Pero David le rinde honor por su lealtad y su compromiso. Se arrodilló, se inclinó 3 veces delante de él. Se abrazaron, se besaron como suelen hacer los judíos, el uno con el otro. Lloraron juntos. Pero dice la palabra que David lloró más. El que más lloró fue David. Eso habla de un corazón agradecido, de saber y reconocer el valor y la aportación de una persona en nuestra promesa. David lloró más. Aquellos que hemos sido apoyados por alguien, deberíamos ser la gente más agradecida que hay. ¿Qué más vemos acá, mis amados? Un legado de familia. La alianza entre estos 2 hombres, el de la promesa y el aliado. Uno que sabe que la promesa no es para él. Dice: no es para mí. Ya sé que no es para mí. Es para él. Lo voy a apoyar con todas las fuerzas. Me cueste lo que me cueste, lo voy a apoyar. Hay una promesa para ellos. La palabra dice que la alianza que ellos hicieron afectó a los hijos de ambos, generaciones de ambos. Les dijo: estarán entrelazadas. Y yo puedo decir esto con toda autoridad. Los años de ministerio acá ya me lo permiten decir. Aquí hay gente que fueron aliados nuestros. Y hoy los hijos nuestros respectivamente son aliados de los hijos de unos de los otros. Y eso va a continuar. En poco tiempo mis hijos seguirán teniendo más hijos. Mis nietas, las que tengo y los que tendré, serán aliados de los hijos y los nietos suyos. Levante su mano y diga: aliado de promesa. Yo necesito aliados. Tú también necesitas aliados para llegar.